Consejo de la Cuenca. Los planes de ordenación llevan implícito la participación ciudadana como un componente fundamental que contextualiza la realidad existente de un determinado espacio, manifestando transversalmente el desarrollo de todo proceso de ordenación. Por ello, y como mecanismo viable y pertinente para lograr dicha participación, se conforma el Consejo de Cuencas como organismo constituido de forma participativa de carácter consultivo para la planificación, concertación y toma de decisiones en la construcción de los PONCA. Pero, ¿quiénes pueden participar en el Consejo de la Cuenca? Organizaciones y agremiaciones de campesinos, comunidades negras asentadas en la cuenca, comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca, organizaciones o agremiaciones de sectores productivos, municipios con jurisdicción en la cuenca, departamentos con jurisdicción en la cuenca, instituciones de educación superior, juntas de acción comunal, organizaciones no gubernamentales cuyo objetivo sea la protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado. Otros actores que se definan durante el proceso de análisis de actores. Para la conformación del Consejo de la Cuenca del PONCAS actual se tuvieron en cuenta 3 aspectos: identificación de actores de la cuenca, convocatoria para la reestructuración del Consejo de Cuenca y reestructuración del Consejo de Cuenca del Río Pamplonita. Para desarrollar el PONCAS actual, el equipo socioeconómico determinó que para obtener información más confiable se debía hacer un mapeo de actores consultando en base de datos la participación en procesos anteriores y otros eventos relacionados con la conservación de la cuenca. Tengamos en cuenta que estos actores son aquellos que viven y desarrollan actividades en la cuenca del río Pamplonita. Los actores participantes deben contar con las siguientes características: representabilidad, institucionalidad, actitud positiva hacia los objetivos del Consejo de la Cuenca y del PONCA, porcentaje de participación en talleres y reuniones del Consejo de Cuenca, liderazgo a nivel rural y urbano en algunos municipios de la cuenca. También para este equipo de consejeros se tendrán en cuenta aquellos participantes en otros eventos como foros, observatorios y demás eventos organizados por Corponor y otras instituciones que estén relacionados con el manejo y conservación de la cuenca del río Pamplonita. Y también aquellos participantes en eventos relacionados con la gestión y la educación ambiental convocados por Corponor. Este mapeo de actores es una herramienta técnico-social que permite identificar todas las personas y organizaciones que pueden ser importantes para la planeación, diseño e implementación de los proyectos que contenga el PONCAS del río Pamplonita ajustado y actualizado. A los actores del sector público se le dio importancia a la responsabilidad normativa, dirección estratégica y toma de decisiones frente a la conservación de la cuenca del río Pamplonita. Esta concepción incluye actores públicos y privados en igualdad de importancia y teniendo como eje sus roles políticos, económicos, sociales y ambientales. Del anterior análisis se establecen las siguientes subcategorías: gobernador del departamento, secretarías de la gobernación, alcaldías, consejos municipales, institutos descentralizados, instituciones públicas, empresas privadas, macroproyectos, empresas prestadoras de servicios públicos. También se tendrán en cuenta los actores académicos importantes que se interesaron en ser parte de la planeación del uso y conservación de la cuenca del río Pamplonita y no habían sido vinculados anteriormente, no habían podido participar en las diferentes fases del PONCA. Los actores académicos son universidades públicas y privadas, colegios y con formación técnica. Convocatoria para la reestructuración del Consejo. Para esta reestructuración, los integrantes del equipo socioeconómico se contactarán con el coordinador de PONCAS anterior formulado por Corponor. Estas reuniones permitieron realizar la documentación existente en la corporación relacionada
con el nivel de participación de los consejos de la cuenca y así realizar la convocatoria. Los admitidos en esta convocatoria son consejeros que estén motivados y comprometidos en la ordenación de la cuenca, más los consejeros empoderados que muestren interés para la participación de nuevos actores. Esto dando como resultado ser admitido en la convocatoria. Y como último, la reestructuración del Consejo de Cuencas del Río Pamplonita. Se plantea una reestructuración del Consejo de Cuenca con una estrategia diferente al modelo que a la fecha se había establecido, que contemplaba una junta directiva conformada por presidente, vicepresidente, secretario y 3 vectores que se reunían convocados por Corponor para desarrollar actividades entre las que se encontraban realizar los análisis de situaciones de la cuenca, capacitarse y proponer alternativas para el manejo de situaciones conflictivas. El proceso de elección del Consejo de la Cuenca y de la Secretaría Técnica se desarrollaron en 3 etapas. Asignación y elección de las representaciones permanentes. Elección de representantes institucionales del sector productivo, de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil ante el Consejo de la Cuenca. Elección de la Secretaría Técnica. Caracterización de la cuenca. Componente biótico. Resultados del diagnóstico componente biótico Cuenca del Río Pamplonita. La zona de estudio presenta bioma de bosque alto andino y según el mapa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de grandes biomas y biomas continentales de Colombia, esta área es un orobioma alto de los Andes, que comprende las zonas más altas de la cordillera oriental. Según Hernández y Sánchez, el área de estudio pertenece al orobioma de selva andina, con bosque tropical ombrófilo subalpino de la clasificación de UNESCO en 1973. La zona de vida, de acuerdo a la clasificación de Holdridge, es de bosque muy húmedo montano bajo, con temperaturas que oscilan entre los 12 y 18 grados, precipitaciones entre los 2.000 y 4.000 milímetros. El paisaje está determinado por montañas, comprende los ecosistemas de bosque natural, 1000 matorrales, rastrojos, herbazales, bosque secundario, bosque primario y pastos. Áreas agrícolas heterogéneas con cultivos de fresa, papa, zanahoria, alberja y cebolla. Resultados de los mapas temáticos componente biótico. Especies de flora amenazada en la cuenca del río Pamplonita. Los insumos de información para la elaboración del mapa son estudios, investigaciones y reportes de artículos científicos de entidades oficiales de orden regional, nacional e internacional. En estas se encuentran especies endémicas, como por ejemplo especies de flora endémicas de la cuenca del río Pamplonita. También encontramos especies de fauna endémicas de la cuenca del río Pamplonita. También presentan especies amenazadas, como por ejemplo el tipo de amenaza para flora y fauna presente en la cuenca del río Pamplonita. Componente socioeconómico. La cuenca del río Pamplonita, desde lo económico, social y cultural, tiene algunas potencialidades. Se puede analizar desde 3 visiones: la accesibilidad a los servicios sociales y buenas prácticas de producción, lo cultural y lo político. Para el análisis del sistema social de la cuenca del río Pamplonita es muy importante conocer cuál ha sido el desarrollo histórico de la cuenca, que nos permita identificar y caracterizar la ocupación, transformación y apropiación del territorio por parte de los habitantes e instituciones asentadas en la cuenca. Servicios sociales. Condiciones de salud en la población de la cuenca y la educación. Administraciones municipales. Deben funcionar como un eje transversal que logre la articulación y vinculación de otras instituciones a los territorios en la ejecución de actividades y proyectos que busquen la conservación de los recursos naturales. Componente político-administrativo. La estructura político-administrativa de la cuenca del río Pamplonita se mira como un proceso de construcción colectiva
no únicamente técnica, donde no solo se aplican criterios de división territorial y cartográfica, sino de diversos análisis detallados a diferentes escalas de la información disponible y organizada. La cuenca del río Pamplonita está ubicada en el vertiente este de la cordillera oriental colombiana, al suroeste del departamento de Norte de Santander. La cuenca posee el margen izquierdo del río Táchira, límite natural que demarca internacionalmente el territorio colombiano y lo separa de la República Bolivariana de Venezuela. Por esta connotación, la cuenca del río Pamplonita se le da el nombre de cuenca binacional, como lo muestra la siguiente figura. Cuenca y sus características básicas. La cuenca del río Pamplonita se ubica en la parte centro-oriental del departamento Norte de Santander, Colombia, en zona limítrofe con Venezuela. Más a un tercio del área de la cuenca se encuentra en territorio venezolano, constituyéndola en una cuenca binacional. La cuenca del río Pamplonita es un territorio sociopolítico conformado por 10 municipios, que son Villa El Rosario, Los Patios, Rangombalia, Pochalema, Pamplonita, Pamplona, Chinacota, Herrán, Puerto Santander, Cúcuta. La cuenca tiene un área de 2.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 667 kilómetros, es decir, 33%, se encuentra en Venezuela. En cuanto a la climatología, en la cuenca se registran temperaturas medias anuales entre 10 y 29 grados, obviamente relacionados con la elevación de cada sitio. La precipitación media anual se estima en valores de 2.700 milímetros. El índice de aridez toma valores entre 0.4 y 2.2 en las subcuencas, con un valor medio en la cuenca, lo cual implica que solo un 30% de las precipitaciones estaría disponible como escorrentía. De acuerdo con la clasificación de Caldas-Lang, existen múltiples zonas climáticas, siendo las de mayor cobertura las climas con frío húmedo, semihúmedo, semiárido y así como cálido árido y semihúmedo. La cuenca cuenta con solo 2 estaciones de caudal, que son la Don Juana y Aguas Claras. Al considerar las condiciones climatológicas y las distribuciones espacial de la demanda, las subcuencas de mayor impacto en cuanto al abastecimiento hídrico son las ubicadas en el sector del Parque El Tamal, el Volcán, Patagá, Iscalá y La Honda. En la cuenca del río Pamplonita se encontró un registro de 26 especies de flora y 73 especies de fauna, con categoría de amenaza según la IUCN, 3 especies de flora y 11 especies de fauna endémica. En total del área de la cuenca en territorio colombiano de 134.878 hectáreas, el 48% de la superficie terrestre es de cobertura vegetal natural. El 97.23% de la cobertura natural se encuentra fragmentada. El 23.98% de la cobertura natural presenta fragmentación fuerte. El 73.25% fragmentación extrema. La fragmentación extrema se acentúa en la parte baja de la cuenca, bosque muy seco tropical y bosque húmedo tropical. Análisis de territorios funcionales, donde está el análisis de territorios fundamentales. Áreas críticas para el manejo del recurso hídrico. Son las áreas que soportan la demanda de los grandes centros poblados y actividades económicas. Corresponden al sector del Parque El Tamá, el sector que limita con Venezuela, a las subcuencas Agua Blanca y La Ciénaga. El sector del nacimiento del Pamplonita y la parte media corresponde a las subcuencas de Iscalá, La Honda, El Naranjo, El Volcán, La Tesgua, Bacata y Caño Negro. Áreas de interés por la presentación de servicios institucionales y confluencias de población que generan presiones sobre los RNR en zonas críticas para el mantenimiento de la funcionalidad de la cuenca, para facilitar el análisis de información y formulación de proyectos. Se ha definido la estructura de la cuenca. Cuenca alta, Pamplona, Herrán. Cuenca media, Rangombalia, Chinacota, Pamplonita, Pochalema. Cuenca baja, Los Patios, Cúcuta,
Villa del Rosario, Puerto Santander. Áreas que prestan servicios culturales con influencia para la cuenca. El análisis cultural define unas tendencias como son conservación de monumentos y sitios históricos, la conservación de área de esparcimientos, la conservación de áreas de paseo y la conservación, el manejo de servicios culturales con influencia para la cuenca. El análisis cultural define unas tendencias como son conservación de monumentos y sitios históricos, la conservación de área de esparcimientos, la conservación de áreas de paseo y la conservación, el malecón y la avenida del río. Estrategias de participación para la socialización de los productos de ajuste al plan de ordenamiento. De la aplicación de la estrategia de participación para la socialización de los productos de ajuste al plan de ordenamiento se desarrollaron 3 espacios. El primero, a nivel de equipo técnico del proyecto, basándose en lo establecido en la Guía Técnica 1907 del 2013, se realizaron jornadas de revisión, analizando las situaciones problema y priorizando los proyectos para el manejo ordenación de la cuenca del río Pamplonita. Segundo, Consejo de Cuenca Río Pamplonita. Con la participación del 70% del Consejo de Cuenca, se llevó a cabo la revisión de los resultados de prospectiva y formulación, con el fin de actualizar y consultar entre ellos mismos la estructuración del posible escenario. Tercero, Equipo técnico de Corponor. Mediante reuniones se comparte y consulta información temática de cada componente, permitiendo avanzar con mayor celeridad y confianza en la información que se analiza. Síntesis ambiental. Índice de aridez. En cuanto al índice de aridez de la cuenca del río Pamplonita, al analizar la variación de la temperatura y la precipitación en múltiples estaciones en la cuenca y comparando el comportamiento para las décadas de 1980, 1990 y 2000, se observa que no hay una variación significativa en la temperatura promedio, lo cual implicaría una condición estable en el tiempo para la evapotranspiración potencial, como se ilustra en la gráfica. Conflicto por el uso del suelo. El análisis prospectivo indica principalmente que el indicador áreas con conflicto por uso del suelo en la cuenca para el año 2000 presenta un uso adecuado del 66.84%, al año 2014 del 54.08% y tendencialmente al 2031 de la cuenca 37.43%, lo que indica un deterioro considerable de las tierras donde la capacidad de uso dominante guarda correspondencia con la vocación de uso principal o con uso compatible, por lo que sugiere medidas prioritarias que encaminen la disminución del conflicto. Indicadores de cobertura natural de la tierra. El análisis se evidencia en el siguiente cuadro y se muestra que la cuenca del río Pamplonita evidencia un cambio bajo en la cobertura natural. El cambio es menor del 10%. Sin embargo, la cobertura natural ha tenido una pérdida de 4.554.071 hectáreas en 13 años, traducidos en pérdidas anuales el valor de 350.036 hectáreas por año. Por otra parte, existe una ganancia de 258.043 hectáreas en 13 años, 19.88 hectáreas por año. Relacionando la ganancia y pérdida anual, se deduce a una pérdida total de 330.048 hectáreas por año. Indicador de vegetación remanente IVR de la cobertura natural. Los tipos de cobertura natural de bosque denso alto inundable con una pérdida de 171.094 hectáreas en 13 años, IVR igual a 38.48, de categoría medianamente transformado,
herbazal denso inundable con pérdida de 28.99 hectáreas en 13 años, IBR igual a 48.28 de categoría medianamente transformado, y herbazal abierto arenoso con pérdida de 95.98 hectáreas en 13 años, IBR igual a 46.88 de categoría medianamente transformado. Todo esto se evidencia en la tabla y el mapa propuesto. Índice de fragmentación. Con fragmentación extrema se encuentran 47.252.073 hectáreas de cobertura natural. De la cobertura natural, el 97.23% se encuentra fragmentada y en estado de fragmentación fuerte y extrema, lo cual evidencia las pérdidas críticas de cobertura de uso del suelo asociadas a la pérdida de hábitat para las especies naturales. Dichos datos también se evidencian en el mapa ilustrado. Indicador de presión demográfica. El municipio de Los Patios, con un IPD igual a 7.53, interpreta una población y amenazas crecientes pero normales. Presión de la población y sostenibilidad media. Los municipios de Cúcuta, Pamplona y Puerto Santander presentan valores de índice de presión demográfica que se interpretan con una población y amenazas crecientes pero normales. Presión de la población y sostenibilidad media. En los municipios de Pamplonita, Bochalima, Chinacota y Rangombalia presentan valores bajos de IPD. Expresan que la unidad expulsa población y sostenibilidad podría mantenerse o recuperarse. Todo esto se evidencia en los datos obtenidos en la tabla. Porcentajes de áreas restauradas en cuencas abastecedoras de acueductos. En el cuadro podemos observar que de las 25 subcuencas existentes en la cuenca, 10 tienen porcentaje de área restaurada, es decir, el 40% de las subcuencas han iniciado procesos de restauración. El total de área restaurada es de 689.081 hectáreas. La subcuenca que tiene mayor porcentaje de área restaurada en relación a su área superficial es la de la quebrada La Honda, que abastece los municipios de Herrán, parte de Rangombalia y Los Patios, seguida de la subcuenca Izcala, que abastece el municipio de Chinacota. Ecosistemas estratégicos. El área total propuesta de ecosistemas estratégicos de la cuenca del río Pamplonita es de 58.501.047 hectáreas, equivalentes al 43.37%. El cuadro expone el área y porcentaje con respecto al área de la cuenca de ecosistemas estratégicos. Estado y calificación del servicio. Los datos de rendimiento hídrico fueron suministrados por el componente hidrológico clasificado por cada una de las 25 principales subcuencas de la cuenca del río Pamplonita. Tasa de crecimiento poblacional. En la tasa que indica el crecimiento o decrecimiento de la población, de manera general, los municipios que demuestran crecimiento poblacional pero en menor proporción son Rangombalia y Pamplonita, con un 0.% y 0.3% respectivamente, mientras que el municipio de Villa Rosario y Puerto Santander son los que mejor comportamiento poblacional muestran. Para los años siguientes, Los Patios y Villa Rosario, después de Cúcuta, experimentan un crecimiento poblacional significativo y principalmente en su parte urbana, al igual que Cúcuta. Sectores económicos. Los principales sectores económicos, lo que se tiene es que el 44.47% de las hectáreas del suelo son aprovechadas por actividades primarias y extractivas. El 0.13% se dedica en actividades industriales y en el 1.92% de las hectáreas se establece el sector de servicios.
Cabe especificar que un gran porcentaje de hectáreas del terreno son ocupadas o utilizadas para otras actividades, en especial la urbanización del territorio. Los municipios que presentan mayor cobertura en el servicio de acueducto son Los Patios, Cúcuta y Villa del Rosario, con porcentajes de 94.70%, 93.22% y 88.70% respectivamente, y los de menor cobertura son Pamplonita y Herral con 33.15% y 45.59% respectivamente.